Bueno, Dios les bendiga. Les habla el pastor Sergio Carvajal en un día más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo si la Biblia eh, hay algún sustento bíblico en el famoso tema que a muchos no les gusta que se toque porque pues, les molesta, les ofende, los hace sentir mal cuando alguien va en contra de su falsa enseñanza o de su falsa doctrina. Cuando dicen que es que yo soy tu padre espiritual, tú eres mi madre espiritual, existe ese tema y ese término en la Biblia. Y si existe, ¿en qué sentido? Bueno, hoy vamos a estar respondiendo esa pregunta ya que nos han estado pues preguntando y diciendo que sí existe el Padre espiritual. Y vamos a ver qué nos dicen las Escrituras, porque la palabra de Dios es clara cuando se lee con claridad y se le da el lugar a quien se le debe de dar. Vámonos primero a 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues escrito, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Oremos a Dios. Padre, me acerco delante de su presencia en esta hora, pidiéndole, Señor, que como siervo inútil, que como siervo, Señor, que es necesario, Señor, que yo dependa más de usted. Como dijo el profeta Juan, es necesario que yo mengüe para que usted crezca, Señor. Yo reconozco mi incapacidad, reconozco, Señor, que es necesario que usted me use. Yo quiero ser el instrumento en sus manos en este momento, en esta hora, Señor. Le pido, Señor, que sea usted por delante mío, que sea usted guiándome, Señor. Que no sea yo hablando en mi carne o mi mente, en todo eso, Señor, no. Que sea su palabra, que sea su voluntad, Señor, y que esta verdad salga a flote, Señor. Yo pongo en sus manos, Señor, todo el que va a oír este mensaje, Señor, sus mentes, sus corazones, Señor, para que vean que el error que se está cometiendo es algo serio, Señor, pero que muchos hombres sin temor y ni temblor hoy se están autonombrando padres espirituales, cuando la palabra no apoya tal enseñanza y no apoya tal, tal, tal título que se están poniendo los hombres. Yo como pastor hoy voy a explicar este tema y sé que va a causar controversia en la vida y en los corazones de quienes los van a oír, porque como han puesto por verdad eso, hoy van a tener esa controversia. Pero aquel que disponga su corazón, Señor, sabrá que no hay mucho que alegarle, es simple y sencillamente, es usted quien está hablando por medio de mí, Señor. Pase un carbón encendido sobre mis labios, Señor, para que no sea yo, Señor, hablando cosa mía, sino que sea todo suyo, Señor. Dicho esto, Señor, me dispongo a llevar su mensaje en esta hora, Padre. Amén y amén. Dice así, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. La palabra de Dios nos está diciendo y nos está dejando en claro que no tenemos muchos padres espirituales, solamente uno. Es cierto, mucha gente dice, yo los engendré por medio del Evangelio. Por eso yo soy tu padre espiritual. No es cierto. Padre espiritual no hay muchos, hay uno nada más. Y ese es Jesucristo. Entonces, pero muchos dirán, pero yo los engendré, no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que le aceptaron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo también acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y usted también lo aceptó, porque yo le llevé el Evangelio. En todo caso, los dos somos hijos de Dios.
porque así como usted lo aceptó, yo también lo acepté. Entonces eso quiere decir que nosotros somos hermanos en Cristo. No soy su padre espiritual, no soy no existe la mamá espiritual, ¿sí? Porque recuerden que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por medio de la fe, usted ha aceptado a Cristo y su padre espiritual es Él. Entonces, mucha gente hoy dice, no, es que es que usted sí, usted es el padre espiritual. No, la Biblia no enseña eso. Y eso lo vemos aquí mismo. Porque no nada más voy a dar un versículo. En el versículo 16. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, nosotros no estamos llevando en nuestros corazones el Evangelio mío, usted no está llevando el Evangelio de su pastor o de su pastora. No, nosotros estamos llevando el Evangelio de Cristo. Entonces, quien engendró fue Cristo. Que me haya usado, yo haya sido el instrumento en sus manos, eso no quiere decir que ya por eso yo soy su padre espiritual. No. Porque si yo permito que usted me llame a mi padre espiritual, yo estaría usurpando un lugar que a mí no me corresponde. Y eso es pecado. Eso es rebeldía. Y eso es estar en contra de la enseñanza y de la doctrina de Cristo. No tenemos muchos padres espirituales. ¿Ok? Entonces, hay gente que no les importa. Que no les importa nada y ellos simplemente dicen, ay, este hermanito es muy religioso. Porque les gustan los títulos, estamos de acuerdo. Ok, entonces, hay hermanos que les gustan los títulos muchos. Y que el día que, yo sé que va a causar mucha controversia esta enseñanza, porque muchos de ellos están tan acostumbrados a que se les llamen mi padre o mi madre espiritual y bueno, les repito, yo no soy padre espiritual de nadie, yo soy su pastor. Y no soy su padre espiritual. En todo caso voy a demostrarlo con la Biblia que soy ciertamente. Ustedes son hijos míos, pero no soy su padre espiritual. Somos en la fe. ¿Ok? En todo caso, ok, vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es otro versículo que la gente ocupa a muchas veces para decir, ya ves, entonces quiere decir, sí, ellos son tus padres. Y aquí este versículo está hablando de los padres en la carne, no de los padres en el espíritu. Y yo escuchaba el otro día un varón de Dios que ocupaba este versículo para decir, yo ves, ahí estamos nosotros, en el versículo dice. Entonces, él hablaba de eso, ocupando nada más el versículo 1. Hijos, obedeced a vuestro Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Pero nada más daba esa parte. Y dice, ves, son nuestros hijos, dice. Pero aquí no está hablando del Padre espiritual, está hablando de los padres en la carne. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que vean que habla de la familia. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, volvemos a leer al versículo 4.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Está hablando de los padres sobre los hijos, pero no en el espíritu. Entonces hay personas que ocupan estos versículos para tratar de sustentar y de justificar su desviación espiritual y doctrinalmente de lo que dice la palabra de Dios. Yo los he oído y muchos dan a veces estos versículos que hablan acerca de los padres, pero no, yo no soy su padre espiritual y ni mi esposa es su madre espiritual. Entonces eso es una falacia, ¿sí? Que se ha metido en la cabeza de muchos, para sustentar tal cosa. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar mintiéndole a usted ni diciéndole, es que aquí habla y yo soy su padre espiritual y usted es mi madre espiritual. No dice eso la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere seguir creyéndolo, está bien, pues es su problema, ¿no? Se respeta y bueno, es su decisión, ¿no? Si usted quiere creerle a la palabra de Dios o no, o decide no creerle, bueno, es cosa suya. Para eso vámonos a Mateo capítulo 23, versículo 7. Y dice así, en el versículo 7, y las ilusiones y las salutaciones, dice, en las plazas que los hombres os llamen rabí. Rabí, dice, rabí, dice. Pero vosotros no queréis que os llaméis rabís, porque no uno es vuestro maestro, Cristo, y vosotros es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ojo, ¿vieron? Y no llaméis Padre a vosotros a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Quién es tu Padre espiritual? Jesucristo. Mucha gente a mí me ha dicho, hermano, pero es que pues entonces, ¿por qué usted algunas veces nos ha dicho que usted tiene ese ministerio de ser maestro? Le digo, bueno, yo soy, ciertamente, Dios me dio ese ministerio, pero yo no ando pregonando por las calles ni en las iglesias que me invitan, que yo soy maestro, que yo soy, no, yo no, le digo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que vuestro maestro es uno, y ese es Cristo. Pero tengo ese ministerio, le digo, que Dios ha puesto en mi vida, pero yo no le doy tanto énfasis, ni le doy énfasis más bien, porque es la primera vez que les estoy diciendo esto, pero yo, créame, para mí esto no es algo importante, algo que me quite el sueño de que usted me llame maestro o no. O sea, para mí esto es algo insignificante que no tiene ni siquiera sentido, vaya. Para que usted me entienda, yo no soy dado a los títulos y esa clase de cosas. Entonces dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, es el Cristo, dice. Entonces vemos que nuestro maestro aquí no soy yo, no es la pastora, no es el pastor, sino es Cristo quien te va a enseñar. ¿Y por qué no debemos llevarnos maestros? Porque Dios los está enseñando a ustedes por medio de nosotros. En todo caso, somos instrumentos en las manos de Dios. Así que yo por eso no tengo eso de que yo soy el maestro. No. Porque Dios me usa para enseñarlos a ustedes por medio de mí. Entonces, ¿qué soy? Un instrumento de Dios, en las manos de Dios, que está sirviendo para enseñar a sus hijos y a su pueblo. Entonces, dejémonos de estar de gente que está engañando al pueblo. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el
el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, todos vosotros sois hermanos. Entonces, yo no soy su padre espiritual. ¿Se está dando cuenta? Yo no soy su padre espiritual, ni mi esposa es su madre espiritual. La misma palabra lo está diciendo. Es que yo no lo creo. Bueno, y ese es su problema. Es que a mí me enseñaron y que a mí me dijo mi pastor, me dijo mi pastora, me dijo mi madre espiritual. Bueno, usted puede creer lo que usted quiera, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice, y si eso dice, yo debo de aceptarlo. Y si para usted la palabra de Dios no es suficiente lo que dice, pues bueno, adelante, usted sigue en lo que está. Entonces dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces mucha gente dirá, entonces yo a mi padre, yo a mi papá y a mi mamá, yo no les puedo decir papá y mamá. Sí, claro que sí. Pero dice aquí no llaméis Padre a nadie en la tierra. Sí, pero se está refiriendo al Padre espiritual, no al Padre en la carne, porque no es lo mismo. Entonces, Padre en la carne tenemos uno, nada más, que es el que conformó un matrimonio del cual usted nació. Yo no soy su padre, ni espiritual ni físico. Porque en todo caso, acabo de demostrarlo, que somos instrumentos nosotros en las manos de Dios. Yo soy su hermano en Cristo. Y sé que muchos van a chocar aquí, porque han creído esta mentira y la tienen por verdad en sus mentes y en sus corazones. Pero bueno, el problema no lo tienen conmigo. Yo por eso les estoy dando Biblia y versículos, y no uno. Entonces, dice en el versículo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno. Entonces ese es Cristo. Entonces si usted quiere seguir llamando Padre a su pastor o a la esposa del pastor, esa es cosa suya. Y versículo 10, para que vean que lo que le digo no es mentira tampoco. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Entonces, quien te está enseñando ahorita por medio de... Yo estoy siendo el medio que está usando Cristo en estos momentos para enseñarles a ustedes, pero yo no soy su maestro de ustedes. ¿Me explico? Yo no soy su maestro. Es Cristo quien está usándome para ser el maestro de ustedes. Pero yo no soy el maestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. En todo caso, es Él. De todos modos sigue siendo Cristo. De todos modos sigue siendo Dios. Entonces nosotros somos instrumento en las manos de Dios. Pero hay personas que no somos nosotros. Yo soy su maestro y usted y su padre espiritual. Cosa que la palabra de Dios no apoya y ni siquiera sustenta. En todo caso. ¿Ok? Dice, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. 11. El que es mayor de vosotros, vuestro siervo, dice. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, si yo quiero ser algo grande, yo tengo que ser sirviente de ustedes para poder ser algo. Pero hoy no, hoy la gente quiere cruzar, brincar de la banca de la última al púlpito, y vemos que eso a Dios no le agrada, porque de la noche a la mañana muchos se hicieron líderes y a veces sin tener el llamado y muchas veces sin tener el temor de Dios, y solamente se dedican a andar haciendo tonterías. Entonces la palabra de Dios no apoya tal cosa. Versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. En todo caso, el que muchas veces de los que se dicen ser maestros caen en soberbia, caen en la altivez. Y aunque muchos digan, es que eso no es cierto, si Dios te lo está diciendo es porque Él conoce su mente y conoce su corazón de Él. No soy yo quien está viendo el corazón de Él, no soy yo quien está viendo su mente y su corazón. Yo no estoy viendo nada de eso, pero Dios sí. Entonces, cuando Dios está hablando y está diciendo esto, no es porque, no más así porque sí. No, Él no está diciendo eso. Entonces dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Entonces, si usted quiere seguir creyendo eso, bueno, le repito, es su problema. Entonces, si usted quiere seguir creyendo eso de que Él es su padre o su madre espiritual, bueno, créame, si la palabra de Dios no es suficiente para usted, pues nada de esto va a ser pues suficiente. Vámonos a Génesis 45. Versículo 8. Así pues no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces mucha gente dice, toma este versículo también para decir, ¿ves? Dios nos ha puesto a nosotros como padres sobre ustedes. Sí, pero en todo caso, vuelvo a repetir, no es padre espiritual. No es un padre espiritual. Porque Dios mismo lo ha puesto a él como padre, pero no como padre espiritual. Ahora, muchos han acuñado el término padre, mi guía espiritual, tampoco. Ojo, el término de la palabra guía espiritual es de los brujos y hechiceros. No es un término muchas veces que se haya nacido porque ni siquiera hay un versículo en la Biblia que diga eso. Es que él es mi guía espiritual o soy su guía espiritual. Tampoco. Ese término está en la hechicería y en la brujería. Entonces, cuidado con meter palabras que nada más por querer tener ese título de padre espiritual. A muchos no les ha importado y han metido eso, guía espiritual. Pero la guía espiritual el término no es cristiano ni siquiera. Es más bien mundano y se encuentra en la hechicería. Entonces, les repito, si usted quiere seguir en esa falsa enseñanza, pues ya es cosa suya. ¿Me explico? Entonces, escuchemos lo que dice. Entonces, dicen ellos, usando este versículo, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre y Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, esto no es ¿cómo se le llama? No es una excusa para sacar un versículo de contexto y aislarlo y decir, aquí esta vez, aquí está diciendo que somos padres espirituales. No es cierto. No es cierto. Versículo 9, para que vean que no estoy diciendo mentira. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor
de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Él mismo está reconociendo, él mismo está diciendo y está dando testimonio de quién lo mandó y quién lo puso y está dando su primera orden. Te repito, si tú quieres creerlo, adelante. Porque hay personas que sin temor ni temblor se ponen como maestros, se ponen como muchas maestros espirituales, madre espiritual, padre espiritual. Y bueno, les repito, eso pues ya no es culpa mía, ya no es culpa de ustedes. Si ustedes quieren seguir en ese término, bueno, pues ya es cosa suya. Vámonos a Jeremías. Vámonos a Jeremías 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 27. ¿Y qué dicen a un leño, mi padre, eres tú? ¿Y a una piedra tú me has engendrado? ¿Por qué por qué me volvieron la cerviz y no el rostro en el tiempo de su calamidad? Dice, levántate y líbrame. Yo tengo una pregunta, fíjate lo que dice aquí. ¿Qué dicen? Le dicen a un leño, ¿mi padre eres tú? ¿Y a una piedra tú me has engendrado? ¿Por qué me volvieron la cerviz, o sea, su rostro, y no el rostro en el tiempo de su calamidad? Dicen, levántate y líbranos. Yo tengo una pregunta porque muchas veces dicen, es que somos el Padre Espiritual nosotros los pastores. Ok, cuando tú tienes un problema, ¿a quién vas? Tú vas a Dios. Y si tú tienes un problema, nosotros vamos a Dios, oramos. Somos un apoyo en oración. Entonces, en todo caso, te vuelvo a repetir, tu Padre Espiritual y mi Padre Espiritual es Cristo y ese Padre Espiritual es el que yo te estoy presentando. Puedes leerlo con calma y te vas a dar cuenta que Dios está reprendiendo a su pueblo porque le dio la espalda. Ahora dile al pedazo de palo, como los católicos que dicen, es que este es mi Dios, y se hincan y le adoran y se postran y le piden al pedazo de yeso. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo ponerme en el lugar de Dios y decirle a ustedes, no, pues yo soy su Padre Espiritual. No, yo no puedo hacer eso, porque yo reconozco que también tengo un Padre Espiritual y ese se llama Cristo Jesús. Entonces, quien hace esto se está rebelando y está poniendo en contra de Dios a las ovejas. Entonces, esto es algo que no se debe de permitir. Pero muchos pastores lo están haciendo, de poner al pueblo de Dios en contra de Dios mismo, poniéndolo, porque no les gustan los títulos, es que yo soy su padre espiritual, yo soy su madre espiritual, y la Biblia no apoya tal doctrina, tal enseñanza, no tiene apoyo, no tiene sustento bíblico. Entonces, volvemos a leerlo para que vean. ¿Qué dice a un leño? ¿Mi padre eres tú? Entonces, los ídolos no es tu padre espiritual, no es tu guía espiritual. ¿A una piedra tú me has engendrado? ¿Tú le has dicho eso a alguna piedra? ¿Verdad que no? Bueno, porque sabes quién te engendró. Y ese que te engendró a ti me engendró a mí y engendró a todos los de la tierra.
Ese se llama Cristo Jesús. Tú me has engendrado ¿por qué me volvieron a servir y no el rostro? Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbrame. Y versículo 28 dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades con Judá fueron tus dioses. Entonces, si tú quieres seguir llamando Padre Espiritual a un hombre, a una piedra, a un ídolo, bueno, es su decisión. Pero Padre Espiritual nada más hay uno. Y ese se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay más. Entonces, hay personas que se autonombran, pues yo creo que les gustan mucho los títulos y tener esas de Padre Espiritual y bueno, les repito, no es algo que a mí me quite el sueño. ¿Ok? Para tener un título para que a mí me llamen Padre Espiritual. Yo no soy su Padre Espiritual, en todo caso soy su hermano en Cristo pero les repito, bueno, Primera de Timoteo capítulo 5. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, no podemos ocupar un término aquí, dice. Entonces, unos ancianitos, ustedes dirán, pero es que ellos son mis padres espirituales, yo soy su padre espiritual. No, exhórtalos como a padre. A tus padres tú los quieres, los amas y los respetas. Bueno, así de esa misma manera usted va a tratar a otras personas mayores y adultas, de hablarles con ese mismo cariño, con esa misma paciencia, de decirle, exhórtalos como a padre. No dice, exhórtalo como si tú eres su padre. No, no dice eso. Dice, exhórtalos como a padres, con cariño, con amor y con respeto. No está diciendo que yo soy su padre espiritual de ustedes. No, yo no estoy diciendo eso. Entonces, no caigan en tal tontería. Dice, no reprendas, dice al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, hay personas que quieren pasar, brincarse el cerco, y todo aquel que se brinca el cerco ya no es de obediencia, sino de desobediencia. Y si usted quiere brincárselo o está del otro lado, bueno, es su decisión. Dice, y a las ancianas como a madres, a los jóvenes, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, honra a las viudas, en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces te das cuenta que la palabra de Dios te va ubicando. A las ancianas como a madres, no dice que es tu mamá. Sí, porque muchos dicen, es que yo soy su madre espiritual. Espérate, la Biblia no dice eso, dice como a madre. Así que ella no es tu madre espiritual tampoco, que se quite esa falacia, esa tontería de la cabeza, también ella. A las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. Ahí está. Entonces,
Si usted quiere seguir ahí, que yo esto, que yo aquello, bueno, está bien. Le repito, si usted quiere seguir ahí en esa tontería de quererse estar engañándose, bueno, ese es su gusto, ¿no? Y se respeta. Pero la palabra de Dios es clara cuando habla acerca de los padres y el padre espiritual. Les repito, yo no tengo ningún problema. eh, y si usted quiere seguir ahí, bueno, yo lo respeto. Pero yo no soy su padre espiritual. Y si usted quiere tomar por padre espiritual a un hombre, bueno, está bien. Les repito, es su gusto, es su vida. Usted puede hacer con su vida lo que usted mejor le plazca y lo que mejor le convenga. Pero es su decisión, no es la mía. Entonces, en todo caso, pues no se puede hacer nada con alguien que no quiere obedecer y que no quiere entender. Entonces, les repito, no puedo hacer nada. Entonces, hay personas que les gusta ese tipo de vida, de ese tipo de hechos, de andar ahí, que yo soy su padre espiritual y que no, la Biblia no apoya nada de eso. La Biblia no apoya nada de eso, ni dice nada de eso, y porque les gustan los títulos, les repito, les gustan los títulos y bueno, son personas que están acostumbrados a toda esa clase de cosas. ¿De dónde los agarraron? ¿Quién sabe? Bueno, de hecho, un falso apóstol llamado Bertucci, que es de Venezuela, es el que trajo ese tipo de enseñanza. Él fue el que trajo ese tipo de enseñanza, de que es el padre espiritual. De hecho, eso lo dijo aquí en el puerto de Veracruz, cuando él dijo que él era el padre espiritual de muchas personas. Y pues bueno, hay gente que le repito, hay gente que le creyó, gente que le creyó a esa tontería. Y pues bueno, no, yo les repito, no entiendo su forma de pensar de ellos porque lo que nos dice la palabra de Dios no nos engaña. Vámonos a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Con esto le vamos a probar a todos que su padre espiritual no es el pastor, no es la pastora, no es ninguna mujer llamada o autonombrada madre espiritual o padre espiritual. Como decimos aquí en el puerto, si usted no sabe quién lo parió, pues ese ya no es culpa del pastor y ya no es culpa de Dios. ¿Ok? Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, perdón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿No somos su creación? No somos su creación entonces. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Y Él es, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza. Entonces, si yo digo que soy el Padre espiritual, o usted dice que usted, señora o hermana en Cristo, dice que usted es la madre espiritual, entonces la cabeza ya no es Cristo. Usted hizo todo esto que está diciendo. Entonces, veamos lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, desde el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en
en todo tenga la ¿qué? Para que todos tengamos ¿qué? La presencia de Dios. Imagínate, yo diciendo, yo soy tu Padre espiritual. O sea, quiere decir que yo me estoy poniendo en el lugar de Cristo. Y quiere decir que todo esto que acabamos de leer, por ejemplo, en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, yo hice eso. O sea, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios, ¿entienden? Yo no puedo decirte tal cosa porque eso la Biblia no lo apoya. Pero bueno, te vuelvo a repetir, yo no soy tu padre espiritual, yo no puedo hacer todo esto que acabamos de leer. Pero si hay algún pastor o alguna mujer que pueda hacer esto, bueno, mis respetos, pero yo hasta donde yo sé, ni siquiera el diablo, porque también él fue traído y fue hecho por Dios y fue creación de él. Entonces, si usted no quiere reconocer a su padre espiritual, porque quiera reconocer a su pastor, a su pastora, o a su profeta, o a su apóstol, bueno, esa es cosa de usted. Pero yo le acabo de demostrar con la Biblia y con la palabra de Dios que nuestro Padre espiritual, no hay muchos, se llama Cristo, y esperando que esta palabra sea de gran bendición para su vida, esperando que esta palabra sea de gran bendición para su vida también de usted, que nos oyó. Y síganos escribiendo, por favor, deje sus mensajes, suscríbase, comparta esta palabra, no la venda, bájela, regálela, pero no la venda. Sigan orando por nosotros. Les doy las gracias. Oren por nosotros porque la situación es difícil por la que se está pasando ahorita. Entonces, no permita que el enemigo le robe la bendición. Yo les pido que ustedes oren por mí. Y yo no les pido dinero, simplemente les digo y les pido que me lleven sus oraciones y que sea Dios que me bendiga. Y yo no estoy vendiendo el evangelio ni estoy pidiendo nada de dinero. Simple y sencillamente que sea Dios quien me bendiga. Eso es todo lo único que les pido. Que me lleven sus oraciones y que esta palabra siga fluyendo como hasta el día de hoy está fluyendo. Por mi parte ha sido todo. Comparta y saludamos a nuestros hermanos, por cierto, de Estados Unidos, de acá de Centroamérica, como lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, Brasil y otras partes de acá de México, el Distrito Federal y de otras partes más, ¿no? Estaremos saludando ya a algunos hermanos y dándos algunos nombres de los canales que nos dejan sus mensajes. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Que Dios me le bendiga y le guarde. Y nos despedimos y nos estaremos oyendo en un día más de la palabra de Dios con el pastor Sergio Carvajal. Dios me le bendiga.